Viernes, 9 de mayo de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 27. Registro digital, 203-0332. Tipo, jurisprudencia. Cuantificación de la reparación del daño. El artículo 406, párrafo quinto, del Código Nacional de Procedimientos Penales no viola el artículo 23 de la Constitución Federal. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la sentencia de alzada que confirmó una condena penal. Alegó que el citado artículo 406, al reservar la cuantificación de la reparación del daño a la etapa de ejecución, abre una tercera instancia, lo que contraviene el artículo 23 constitucional, que prescribe que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. El Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo la constitucionalidad del precepto legal y negó el amparo. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 406, párrafo quinto, del Código Nacional de Procedimientos Penales no viola el artículo 23 constitucional. Justificación. La etapa de ejecución penal no es una instancia. Se trata únicamente del cumplimiento de lo determinado en el proceso punitivo, esto es, la vigilancia de las sanciones, como la pena privativa. En relación con las condiciones en las que se compurgará y la reparación del daño, su cuantificación y liquidación. No se trata de un nuevo análisis de la litis principal o de su revisión a través de algún medio de impugnación ordinario, sino de la realización de lo decidido sobre las sanciones penales. Es una vía incidental accesoria al proceso principal mediante la que se acatan las determinaciones adoptadas al resolver el proceso penal y que, derivado de la dinámica o dificultad de las audiencias, se posterga para que se haga junto a la liquidación. Primera sala. 2 de 27. Registro digital, 203-0336. Tipo, jurisprudencia. Delito de abuso sexual infantil. Las sanciones establecidas para ese ilícito en el Código Penal del Estado de México no vulneran el principio de proporcionalidad de las penas. Hechos. Una persona abusó sexualmente de su sobrino menor de edad. Por esos hechos se dictó sentencia condenatoria por la comisión del delito de abuso sexual cometido en agravio de una víctima menor de edad, y esa resolución se confirmó en segunda instancia. Inconforme, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo en el que reclamó que las sanciones establecidas en el artículo 270, fracción 2, del Código Penal del Estado de México, que regula el mencionado delito, vulneran el principio de proporcionalidad de las penas. El Tribunal Colegiado desestimó el planteamiento del quejoso y concedió el amparo en cuanto al grado de culpabilidad fijado, por lo que interpuso un recurso de revisión en el que reiteró que las sanciones impugnadas son inconstitucionales. Criterio jurídico. Las penas previstas en el Código Penal del Estado de México para el delito de abuso sexual infantil son razonables conforme al bien jurídico protegido que es la libertad psicosexual de niñas, niños y adolescentes, cuya tutela el legislador destacó como necesaria al ameritar una mayor protección debido a su especial situación de vulnerabilidad y la incidencia de ese delito. Además, resultan proporcionales en comparación con las penas que establece el propio ordenamiento para delitos que afectan el mismo bien jurídico. En consecuencia, las sanciones impugnadas no vulneran el principio de proporcionalidad de las penas que deriva del artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. Las sanciones de 8 a 15 años de prisión y de 500 a 1000 días multa, previstas en el artículo 270, fracción 2, del Código Penal del Estado de México para el delito de abuso sexual cometido en agravio de personas menores de edad, resultan razonables porque buscan proteger uno de los bienes jurídicos más importantes para la sociedad, que es la libertad psicosexual de ese sector de la población, considerando la especial condición de vulnerabilidad en que se encuentran. Además, para el legislador, la fijación de esas penas se justifica porque el delito de abuso sexual infantil implica una forma de violencia que produce consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no solo para los menores de edad, sino también para sus familias y comunidades, aunado al alarmante incremento en la incidencia de esa conducta. En el mismo sentido, el tipo penal tiene la finalidad de erradicar las conductas que regula y que laceran a la sociedad, con lo cual se busca proteger el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes,
así como el pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo, la proporcionalidad de las sanciones previstas para el delito de abuso sexual infantil se encuentra justificada atendiendo a un análisis comparativo de las penas que establece el mismo ordenamiento para los delitos que afectan el mismo bien jurídico tertium comparationis, pues reflejan un reproche social razonable y congruente. Esto se corrobora porque, por un lado, el delito en cuestión establece penas mayores que las previstas, por ejemplo, para el ilícito de acoso sexual infantil, el cual sanciona conductas que no llegan a la realización de los actos que sí produce el abuso sexual infantil. En cambio, se establecen sanciones más altas para delitos como el de violación equiparada que lesiona en mayor medida a las víctimas menores de edad. Es por ello que las sanciones establecidas en el precepto examinado no transgreden el principio de proporcionalidad de las penas a que se refiere el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 3 de 27. Registro Digital, 203-0337. Tipo, jurisprudencia. Delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. La conducta típica contemplada en el Código Penal del Estado de Yucatán no transgrede los principios de mínima intervención y de proporcionalidad de las penas. Hechos. Una mujer y un hombre decidieron disolver su vínculo matrimonial, por lo que el juez de oralidad familiar condenó al señor al pago de pensión alimentaria para sus hijos menores de edad. Pero incumplió con esa obligación. Por esos hechos, fue sentenciado en primera y segunda instancias por la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Inconforme, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad de dicho delito, previsto en el artículo 220 del Código Penal del Estado de Yucatán. Al considerar que vulnera el principio de mínima intervención, pues deriva de una obligación de carácter familiar, aunado a que establece sanciones desproporcionadas. El tribunal colegiado negó la protección constitucional, por lo que el quejoso interpuso un recurso de revisión en el que reiteró que la norma impugnada es inconstitucional. Criterio jurídico. El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar previsto en el Código Penal del Estado de Yucatán no vulnera el principio de mínima intervención en materia penal. Su inclusión en esta rama del derecho se justifica ante la insuficiencia de las normas civiles para hacer frente a esa conducta, lo que amerita una protección reforzada del derecho a recibir alimentos, especialmente para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Además, la pena de 1 a 4 años de prisión prevista para ese delito es consistente con las sanciones reguladas para los delitos que afectan en mayor o menor medida a la familia, por lo cual no se vulnera el principio de proporcionalidad de las penas. Justificación. El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, establecido en el artículo 220 del Código Penal del Estado de Yucatán, sanciona a quien sin motivo justificado deje de proporcionar los recursos necesarios para atender a la subsistencia de sus ascendientes, hijos o cónyuge. Por su parte, el principio de mínima intervención en materia penal implica que solo las conductas que afecten en mayor medida los bienes jurídicos tutelados por la sociedad ameritan la imposición de sanciones de naturaleza penal por parte del Estado. En ese sentido, el referido tipo penal subyace como una respuesta estatal frente a las demandas sociales de acceder a una solución definitiva para obtener alimentos por parte de quien tiene derecho a ellos, ante el desamparo que producen quienes, a pesar de estar obligados judicialmente a proporcionarles los elementos necesarios para su subsistencia, no cumplen con su deber. El delito no se configura como la respuesta principal del Estado para garantizar el acceso a los alimentos, ya que el derecho a estos se encuentra previsto en la legislación civil, sino que se traduce en una solución adicional justificada para asegurar que los deudores alimentarios cumplan con su obligación de proveer lo necesario para la supervivencia, bienestar pleno y sano desarrollo de sus acreedores. La norma examinada no sanciona un daño en concreto, sino la condición de peligro que genera la omisión de proporcionar alimentos, por lo cual implica una protección reforzada al derecho a recibirlos como un bien jurídico de mayor valía, atendiendo a que afecta de manera significativa el desarrollo de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de niñas, niños y adolescentes, lo cual amerita una mayor protección conforme al principio de interés superior de la infancia. Estas circunstancias justifican la inclusión en el orden penal de la conducta descrita en el referido precepto, lo cual cumple con el principio de mínima intervención. Asimismo,
no resulta desproporcional la sanción de 1 a 4 años de prisión para el citado delito. En atención a un análisis comparativo de las penas que establece el mismo ordenamiento para los ilícitos que afectan el mismo bien jurídico tertium comparationis. Dicha sanción refleja un reproche social razonable y congruente porque, por un lado, el delito en cuestión establece penas mayores que las previstas, por ejemplo, para el delito de matrimonio celebrado de manera contraria a la ley. En cambio, se establecen sanciones más altas para delitos como el de violencia familiar que lesiona en mayor medida el bien jurídico protegido. En conclusión, el tipo penal de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y sus sanciones establecidas en la norma impugnada no vulnera los principios de mínima intervención en materia penal y de proporcionalidad de las penas, que derivan del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 4 de 27. Registro digital, 203-0338. Tipo, jurisprudencia. Delitos de maltrato animal. Los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no violan el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad. Hechos. Una persona perteneciente a la santería cubana o tradicionalismo y faoriza promovió un juicio de amparo indirecto para controvertir la constitucionalidad de los delitos enunciados en los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los cuales penalizan conductas catalogadas como maltrato animal. A su parecer, el legislador de esa entidad federativa transgredió, entre otros, el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los mencionados preceptos constituyen tipos penales en blanco. La jueza de distrito sobreseyó en el juicio de amparo, en desacuerdo. La persona quejosa interpuso recurso de revisión y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México interpuso revisión adhesiva. El tribunal colegiado revocó la determinación de sobreseimiento y reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pronunciamiento del tema de constitucionalidad. Criterio jurídico. Los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no violan el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, porque la remisión a la ley local vigente que regule la protección y el bienestar de los animales para determinar qué debe entenderse por maltrato o crueldad animal, no los constituye en normas penales en blanco. Justificación. El legislador de la Ciudad de México estableció elementos de valoración jurídica en los delitos contra el maltrato animal que se prevén en los mencionados preceptos legales. Así, el último párrafo del artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, señala que para lo relativo a actos de maltrato o crueldad animal se debe estar a lo dispuesto en la ley local vigente que regule la protección y el bienestar de los animales, en el caso, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, la cual es una ley en sentido formal y material para todos los efectos del ordenamiento jurídico. Ahora bien, esa remisión no propicia la arbitrariedad en la actuación de la autoridad judicial, ya que la propia legislación sustantiva prevé las conductas y sanciones que pueden imponerse con base en parámetros y elementos objetivos, por lo que no existe margen de error o incertidumbre para el juzgador penal, ni para las personas a quienes va dirigida la norma, pues no limita saber cuál es la conducta que se considera ilícita. Por tanto, la referida remisión a una ley administrativa local de ninguna manera supone que las normas se traten de tipos penales en blanco, considerando que los términos crueldad y maltrato, que contempla el delito de maltrato animal, constituyen elementos de valoración jurídica. Así, la persona juzgadora debe acudir a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México a efecto de constatar que la conducta imputada actualizó el contenido de dichos conceptos. Similar situación sucede con las expresiones sufrimiento y agonía, que se causan previo a la muerte del animal, ya que constituyen elementos normativos de valoración cultural, respecto de los que basta acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para poder determinar su significado dentro del contexto de los tipos penales que se establecen. Ello, con independencia de los métodos que utilice el sujeto activo para ejecutarlos, porque el bien jurídico del tipo penal es proteger la vida y la integridad de los animales. Primera Sala. 5 de 27. Registro digital, 203-0343. Tipo,
Jurisprudencia. Derecho a la identidad y a la filiación. Es inconstitucional impedir el reconocimiento voluntario de los hijos por parte de su padre biológico, cuando la madre está casada con otro hombre. Hechos: una mujer se separó de su esposo, sin divorciarse, y años después comenzó una relación con otro hombre, con quien procreó a una niña. En ese sentido, la niña no es hija del esposo de la mujer, sino de su nueva pareja. Por lo anterior, la mujer y su pareja acudieron a registrar a la niña. Pero esta solicitud les fue negada bajo el argumento de que en el estado de Jalisco está prohibido que los hijos de una mujer casada sean registrados con el apellido de un hombre distinto al marido. En desacuerdo, la madre promovió un juicio de amparo indirecto en representación de su hija. Sin embargo, el juzgado de distrito no analizó el fondo del asunto al considerar que no quedó acreditado el interés jurídico o legítimo de la quejosa. Inconforme, la promovente del amparo interpuso un recurso de revisión y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasumió su competencia originaria para conocerlo. Criterio jurídico. Son inconstitucionales los artículos 477 y 504 del Código Civil, así como el artículo 47 de la Ley del Registro Civil. Ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, que prohíben que los hijos de una mujer casada sean registrados con los apellidos de un hombre que no sea su marido. Lo anterior, porque vulneran el interés superior de la infancia, pues establecen una prohibición que no tiene como finalidad la protección de la familia, sino que, por el contrario, se basan en estereotipos de género en torno a las relaciones extramaritales de las mujeres y, conforme a ello, impiden que las personas menores de edad tengan una filiación que coincida con su realidad biológica y que ésta se refleje adecuadamente en su acta de nacimiento. Justificación: la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen que las personas menores de edad tienen derecho a contar con el nombre y con los apellidos que les correspondan y a ser inscritas de forma inmediata después de su nacimiento. Esto significa que el Estado se encuentra obligado a respetar el derecho de niñas y niños a preservar su identidad y sus relaciones familiares y, por ende, a garantizar que la filiación jurídica coincida con la filiación biológica, cuando esto sea acorde con el interés superior de la niñez, salvo que exista alguna circunstancia que conforme a las particularidades de cada caso lleve a considerar que la filiación debe determinarse de otra manera, como sucede en el caso de la adopción. En ese sentido, las normas civiles que impiden el reconocimiento voluntario de los hijos por parte de su padre biológico, cuando la madre está casada con otro hombre que no es el progenitor, vulneran el interés superior de la infancia. Esto es así, porque implican una restricción injustificada a los derechos a la identidad y a la filiación de las personas menores de edad. Además, se desconoce que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no protege únicamente a la familia nuclear que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio, sino que tutela a la familia entendida como realidad social, lo cual se traduce en que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones. Conforme a ello, las normas que impiden el reconocimiento voluntario por parte del padre biológico no persiguen una finalidad constitucionalmente imperiosa, por el contrario, su verdadera finalidad es perpetuar normas de comportamiento basadas en estereotipos de género y, conforme a esas limitantes, sancionar al hijo o a la hija de toda mujer casada que conciba con un hombre diferente a su esposo, lo cual resulta discriminatorio y, en consecuencia, inconstitucional. Primera Sala. 6 de 27. Registro digital, 203-0345. Tipo: jurisprudencia. Explotación del agua. Derecho a la consulta previa de los pueblos y las comunidades indígenas. Hechos. Pobladores de una comunidad indígena promovieron un juicio de amparo indirecto en el que reclamaron la emisión de un decreto y de diversos títulos de concesión que permitían la explotación industrial de las aguas superficiales de una cuenca hidrológica, al considerar que tales actos transgredían su derecho al medio ambiente. El juez de distrito sobreseyó en el juicio, al considerar que los pobladores carecían de interés legítimo, ya que los actos reclamados no les irrogaban una afectación, al no tener efectos en el territorio que ocupa la comunidad indígena. Inconformes, las personas quejosas interpusieron un recurso de revisión. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reasumir su competencia originaria para conocer del asunto. Criterio jurídico: el Estado debe garantizar el derecho a la consulta previa.
libre e informada de los pueblos y las comunidades indígenas antes de emitir cualquier acto que sea susceptible de afectar la región hidrológica de la cual se benefician. Pues tal actuación puede repercutir en sus derechos al territorio indígena en relación con el uso preferente a sus recursos naturales, al agua y a un medio ambiente sano. Tomando en cuenta el papel que tiene el agua no solo para su subsistencia, sino también como parte de su patrimonio cultural y de sus tradiciones. Justificación, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los diversos 6 y 7 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados. Esta consulta debe ser realizada mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe, a través de sus representantes o autoridades tradicionales, antes de que los órganos estatales adopten cualquier acción o medida legislativa o administrativa susceptible de afectarles. Por lo tanto, antes de emitir cualquier acto estatal que pueda afectar la región hidrológica de la que se beneficia a una comunidad indígena, como es el caso de las concesiones para utilizar o explotar industrialmente el agua, debe garantizarse su derecho a la consulta previa, libre e informada. Esto, tomando en cuenta que tales actos son susceptibles de afectar sus derechos al territorio indígena, en relación con el uso preferente de los recursos naturales. Atendiendo a la especial importancia que tiene la tierra para su cultura, su desarrollo y sus valores espirituales, por ser parte intrínseca de sus tradiciones y de su patrimonio cultural, así como el derecho al agua y a un medio ambiente sano, ante la probable afectación de dicho recurso natural que es fundamental para la vida y la salud de la comunidad. En ese sentido, los permisos para explotar industrialmente el agua sin limitaciones pueden afectar la manera en la que se conservan, se cuidan y se aprovechan los recursos de los ríos, impactando no solo en las actividades diarias de subsistencia de las comunidades, sino también en la manera en la que ejercen su vida espiritual. Lo anterior, pues para los pueblos y las comunidades indígenas, la naturaleza es parte importante en el desarrollo de su cultura, de su cosmovisión, de sus creencias, de su patrimonio y de su identidad colectiva, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Primera Sala. 7 de 27. Registro digital, 203-0346. Tipo, jurisprudencia. Explotación del agua. Interés legítimo de las comunidades indígenas para promover el juicio de amparo indirecto. Hechos. Pobladores de una comunidad indígena promovieron un juicio de amparo indirecto en el que reclamaron la emisión de un decreto y de diversos títulos de concesión que permitían la explotación industrial de las aguas superficiales de una cuenca hidrológica, al considerar que tales actos transgredían su derecho al medio ambiente. El juez de distrito sobreseyó en el juicio, al considerar que los pobladores carecían de interés legítimo, ya que los actos reclamados no les irrogaban una afectación, al no tener efectos en el territorio que ocupa la comunidad indígena. Inconformes, las personas quejosas interpusieron un recurso de revisión. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reasumir su competencia originaria para conocer del asunto. Criterio jurídico. Para tener por acreditado el interés legítimo de las comunidades indígenas en un juicio de amparo indirecto en el que reclamen actos de autoridad que permitan la explotación del agua por la vulneración del derecho al medio ambiente, basta con que demuestren que son beneficiarias de las aguas de la región hidrológica que puede ser afectada con motivo de la emisión de los actos reclamados, con independencia de que estos se ejecuten fuera del territorio que ocupa la comunidad. Justificación. El interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o la comunidad con el ecosistema que se considera vulnerado. Por lo tanto, si un determinado ecosistema se pone en riesgo o se ve afectado, la persona o la comunidad que se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que el ecosistema otorga tiene legitimación para acudir al juicio de amparo indirecto con el objeto de reclamar su protección. Uno de los criterios para identificar la relación entre la persona y los servicios ambientales es el concepto de entorno adyacente, conforme al cual son beneficiarias ambientales las personas que habitan o utilizan las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, lo cierto es que no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata,
sino que la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde estos impactan. En ese sentido, para demostrar su interés legítimo, las comunidades indígenas que reclamen en un juicio de amparo indirecto actos de autoridad que puedan afectar una región hidrológica solamente deben acreditar que son beneficiarias de los servicios ambientales, con independencia de que los actos se ejecuten fuera del territorio que ocupa la comunidad, pues lo que se busca es proteger el sistema hidrológico que se encuentra conectado entre sí y cuya afectación podría impactar en la disponibilidad y calidad del agua. 8 de 27. Primera Sala. Registro digital, 203-0361. Tipo, jurisprudencia. Instituciones educativas privadas. Su responsabilidad cuando forman parte de una red de colegios con un modelo educativo homologado, frente al derecho de acceso a la educación. Hechos, en el presente caso existe una red de colegios, integrada por diversas instituciones privadas, que cuentan con un modelo educativo homologado. Las escuelas están ubicadas en distintos estados de la República Mexicana y el mundo. Esta red de colegios cuenta con un manual de traslados, cuyo objetivo es tener un procedimiento estandarizado para poder realizar de manera uniforme, rápida y sencilla el traslado del alumnado de un colegio a otro de la misma red, cuando exista una mudanza a otra ciudad, a fin de garantizar que se pueda continuar con la misma formación y modelo pedagógico. Para tal efecto, uno de los requisitos es la evaluación de diagnóstico académico para conocer las áreas de fortaleza y oportunidades del alumnado, el cual, según el propio manual, no es un examen de admisión y no puede reprobarse. Ahora bien, en el presente asunto una señora se casó con un señor, con quien procreó 2 hijas, a quienes inscribió a un instituto educativo privado en la Ciudad de México, que pertenece a la citada red de colegios. Luego, se divorciaron y la señora inició una relación de concubinato con otro señor, con quien procreó a un niño, a quien también incorporó al mismo instituto. Tiempo después, la familia, formada por esta relación de concubinato, se mudó a Aguascalientes, por lo que los 3 hijos menores de edad ingresaron a una escuela ubicada en esa entidad federativa, perteneciente a la misma red escolar, conforme a su manual de traslados. Posteriormente, la madre solicitó nuevamente el proceso de traslado de sus 3 hijos al instituto original en la Ciudad de México. Sin embargo, el instituto negó el ingreso de los menores de edad, por haber reprobado los exámenes de admisión que les fueron practicados. En desacuerdo, la familia promovió un juicio ordinario civil en el que demandó a las instituciones educativas privadas de la Ciudad de México y de Aguascalientes el pago del daño moral, bajo el argumento de que el rechazo en el servicio educativo derivó de un acto discriminatorio por el estado civil de la madre, quien se había divorciado y vivía en concubinato. En primera y segunda instancia se absolvió a las demandadas, pues no se había acreditado la discriminación. Inconforme, la familia promovió un juicio de amparo directo que fue concedido por el tribunal colegiado, al considerar que, si bien no existió discriminación por el estado civil de la madre, si la hubo por el hecho de haberles aplicado exámenes de admisión a los hijos que ya estaban inscritos en el sistema escolar. En contra de lo anterior, las instituciones educativas, en su carácter de terceras interesadas, interpusieron un recurso de revisión. Criterio jurídico. Las instituciones educativas privadas que forman parte de una red de colegios con un modelo educativo homologado tienen la obligación de sujetarse a las normas mínimas establecidas por los entes estatales y por los tratados internacionales de derechos humanos, lo que implica que no pueden impedir de forma arbitraria el acceso al derecho a la educación del alumnado que busque su traslado de uno de esos colegios a otro. En ese sentido, no puede rechazarse la admisión del alumnado que solicita su traslado, bajo el argumento de que reprobó la evaluación de diagnóstico académico, cuando del propio manual de traslados de la red escolar se desprende que no se trata de un examen de admisión, sino que tiene como única finalidad detectar áreas de oportunidad y de fortaleza. Justificación. De conformidad con los artículos 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 5, 146 y 149 de la Ley General de Educación y 13, 3, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los particulares tienen el derecho de establecer y dirigir instituciones de enseñanza, diferentes a las impartidas por el Estado, para lo cual tienen libertad para configurar sus propias características e idearios, pero con la condición de que cumplan con
Las normas mínimas impuestas por los entes estatales y por los tratados internacionales de derechos humanos. Si bien las instituciones educativas privadas no tienen las mismas obligaciones del Estado, lo cierto es que sí tienen la obligación de no vulnerar este derecho. Lo que implica un deber de carácter transversal para que en todas sus actuaciones se privilegie el acceso a la educación, a la luz del interés superior de la infancia y del principio de igualdad y no discriminación. Por lo tanto, no pueden seleccionar al alumnado de forma indebida, adoptar posturas en las que se reserven de forma unilateral y arbitraria el derecho de admisión, aplicar exámenes de admisión de forma selectiva y sin basarse en criterios objetivos conforme al grado que se desee cursar, o imponer barreras injustificadas o establecer requisitos que no están en su propia normatividad. En ese sentido, si bien la imposición de un examen de admisión para que niñas, niños y adolescentes ingresen a centros educativos particulares no constituye, por sí mismo, un acto de discriminación. Lo cierto es que cuando la institución educativa a la que se solicita el ingreso pertenezca a la misma red escolar de la que forma parte el colegio en el que ya se estaba inscrito, dicha imposición sí puede representar una barrera injustificada para el acceso a la educación. Lo anterior ocurre cuando el examen de admisión no sea un requisito previsto en su normativa interna, ya sean reglamentos o manuales, para el efecto de permitir el traslado entre una institución a otra perteneciente al mismo sistema escolar, sino que, por el contrario, más bien dicha normativa tenga como finalidad lograr un tránsito rápido y sencillo entre instituciones, a fin de que el alumnado pueda continuar con la misma formación y modelo pedagógico, mediante la aplicación de un examen diagnóstico que permita detectar áreas de oportunidad y fortalezas. En ese supuesto sí se estará frente a una práctica discriminatoria de la institución privada que afecta el núcleo esencial del derecho a la educación, en su vertiente de accesibilidad, al imponer un examen de admisión ajeno a su normativa que incide injustificadamente en la oportunidad de acceso y tránsito académico. Primera Sala. 9 de 27. Registro digital, 203-0367. Tipo, jurisprudencia. Penalización del maltrato animal. Los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no son discriminatorios por razón de religión. Hechos. Una persona perteneciente a la santería cubana o tradicionalismo ifaoriza promovió un juicio de amparo indirecto para controvertir la constitucionalidad de los delitos enunciados en los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los cuales penalizan conductas catalogadas como maltrato animal. A su parecer, el legislador de esa entidad federativa transgredió, entre otros, los derechos a la igualdad y no discriminación y libertad de religión reconocidos en los artículos 1 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La jueza de distrito sobreseyó en el juicio de amparo, en desacuerdo. La persona quejosa interpuso recurso de revisión y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México interpuso revisión adhesiva. El tribunal colegiado revocó la determinación de sobreseimiento y reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pronunciamiento del tema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La tipificación penal del maltrato animal en los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no es discriminatoria por razón de religión. Justificación. Al tomar en cuenta que la discriminación se refiere a un trato diferenciado no justificado, el cual se funda en una distinción que genera un perjuicio negativo sobre los miembros de un grupo, se advierte que las mencionadas normas penales establecidas por el legislador de la Ciudad de México no incluyen un término de comparación que ocasionen un trato diferenciado entre los creyentes o no creyentes de la santería cubana. Por el contrario, la finalidad del legislador fue cumplir con el mandato de protección animal enunciado en la Constitución de esa entidad federativa. Por lo que los destinatarios de las normas serán todas aquellas personas que maltraten a los animales sin distinción de creencia. De ahí que se determine que esas disposiciones no generan un mensaje estigmatizante destinado hacia la santería. Primera Sala. 10 de 27. Registro digital, 203-0368. Tipo, jurisprudencia. Penalización del maltrato animal. Los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no transgreden el derecho a la libertad de religión.
Hechos. Una persona perteneciente a la santería cubana o tradicionalismo IFA Oriza promovió un juicio de amparo indirecto para controvertir la constitucionalidad de los delitos enunciados en los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los cuales penalizan conductas catalogadas como maltrato animal. A su parecer, el legislador de esa entidad federativa transgredió, entre otros, el derecho a la libertad de religión reconocido en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La jueza de distrito sobreseyó en el juicio de amparo, en desacuerdo. La persona quejosa interpuso recurso de revisión y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México interpuso revisión adhesiva. El tribunal colegiado revocó la determinación de sobreseimiento y reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pronunciamiento del tema de constitucionalidad. Criterio jurídico. El alcance del derecho a la libertad de religión se encuentra limitado por el propio texto constitucional al establecer que no protegerá las prácticas religiosas que hayan sido catalogadas como delitos. Así, la penalización al maltrato animal enunciada en los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no vulnera el referido derecho. Justificación. De una interpretación conjunta de los artículos 24 y 130 de la Constitución Federal se concluye que la libertad de religión se encuentra limitada por las conductas catalogadas como delitos. Si bien, el mencionado artículo 24 constitucional reconoce el derecho de toda persona a profesar la creencia religiosa que más le agrade. Lo cierto es que este mismo precepto enuncia que la práctica religiosa será libre siempre y cuando no constituya un delito o falta penados por la ley. Por tanto, es el propio texto constitucional el que señala que los delitos establecidos por el legislador ordinario serán una restricción al ejercicio de prácticas religiosas, como puede ser el sacrificio de animales. Primera Sala. 11 de 27. Registro digital, 203-0369. Tipo, jurisprudencia. Pensión alimenticia en favor de personas menores de edad. Es inconstitucional tomar como parámetro la unidad de medida y actualización. Hechos. Una madre demandó la guarda y custodia de su hijo de 5 meses de edad. La jueza familiar concedió dicha prestación y fijó oficiosamente, y a cargo del progenitor, una pensión alimenticia en favor del niño por un importe equivalente al 100% del salario mínimo mensual vigente en el estado de Hidalgo. Esta determinación fue recurrida tanto por la madre como por el padre. En segunda instancia se confirmó que el pago de la pensión alimenticia debía fijarse con base en el salario mínimo. Inconforme con la decisión, el padre del niño promovió un juicio de amparo directo. El tribunal colegiado concedió la protección constitucional para el efecto de que la pensión alimenticia fuera fijada conforme a la unidad de medida y actualización. En términos de lo dispuesto por los artículos 453, fracción y 456 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. En desacuerdo con esta determinación, la madre interpuso un recurso de revisión. Criterio jurídico. El establecimiento de la unidad de medida y actualización como parámetro de pago para las pensiones alimenticias es inconstitucional por vulnerar el artículo 123, apartado A, fracción B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los derechos humanos a la alimentación y a una vida digna de las personas menores de edad involucradas en las controversias. Justificación. El 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 123, apartado A, fracción B, de la Constitución Política del país con el propósito de prohibir el uso del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza laboral. En ese sentido, el objetivo de la reforma fue permitir que se pudiera aumentar la remuneración mínima que las personas trabajadoras reciben, con ello, lograr que fuera suficiente para satisfacer sus necesidades cotidianas y las de su familia, sin incrementar el costo de otros bienes y servicios ajenos a este propósito. Esto, porque, previo a esta reforma, el aumento del salario mínimo conllevaba el aumento de precios en general, lo que hacía ilusorio el beneficio real del incremento salarial. Es decir, la finalidad de la reforma fue permitir que el salario mínimo únicamente sirviera para garantizar la satisfacción de las necesidades de alimento, vivienda, vestido, educación y cultura de una familia y no para que fuera tomado como base para el pago de multas,
créditos o cobro por otras actividades que presta el Estado. Pues para este último supuesto se estableció que el parámetro sería la unidad de medida y actualización. Ahora, tomando en cuenta que la obligación alimentaria incluye todo aquello que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de los hijos y de las hijas. Resulta claro que dicha obligación se encuentra íntimamente vinculada con la naturaleza del salario mínimo, el cual busca satisfacer las necesidades básicas de una persona y su familia, en todos los órdenes, material, social y cultural, así como los gastos en la instrucción educativa obligatoria de las personas menores de edad. De esta manera, el uso del salario mínimo como referencia para el cumplimiento de obligaciones alimentarias no contraviene su naturaleza laboral, ya que estas obligaciones están directamente vinculadas con el sustento y bienestar de la familia, que es precisamente la finalidad que reconoce la propia Constitución al buscar asegurar que quienes dependen económicamente de la persona trabajadora, especialmente niñas, niños y adolescentes, cuenten con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Por el contrario, el uso de la unidad de medida y actualización para el pago de los alimentos no contribuye con esta finalidad, ya que, por un lado, esta no fue diseñada para garantizar las condiciones de vida digna de una persona trabajadora, sino para desvincular al salario mínimo de obligaciones ajenas a esta función, y, por otro lado, su valor suele ser inferior al del salario mínimo, lo que reduce la cantidad destinada a cubrir las necesidades de quienes deben recibir alimentos, afectando su derecho a un nivel de vida adecuado. Por estas razones, los artículos 453, fracción y 456 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que contemplan a la unidad de medida y actualización como parámetro para el pago de las pensiones alimenticias, resultan inconstitucionales, pues no solo no son compatibles con lo dispuesto por el citado artículo 123, apartado A, fracción B, primer párrafo, constitucional, en cuanto a la naturaleza y finalidades del salario mínimo, sino que además vulneran el interés superior de la niñez, porque no permiten garantizar, en la mayor medida posible, una vida digna para las niñas, los niños y las personas adolescentes en cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas. Primera Sala. 12 de 27. Registro digital, 203-0385. Tipo, jurisprudencia. Sustitución de personas magistradas por un plazo inferior a 20 días. No transgrede el derecho de acceso a la justicia ni los principios de independencia e imparcialidad. Hechos: un hombre realizó actos sexuales en contra de una persona menor de edad, por lo que le fue instaurado un proceso penal acusatorio en donde fue condenado en primera y segunda instancias. Inconforme, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 268 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, los cuales regulan que la ausencia de las personas magistradas pueden cubrirse provisionalmente por quien ocupe la Secretaría de Acuerdos de la sala respectiva, pues consideró que vulneran el derecho de acceso a la justicia y los principios de independencia e imparcialidad. El tribunal colegiado consideró que dichos preceptos son constitucionales, por lo que el quejoso interpuso un recurso de revisión que correspondió resolver a esta Suprema Corte. Criterio jurídico: los sistemas de sustitución provisional de las ausencias de magistrados, por quien en ese momento ocupe la Secretaría de Acuerdos de las salas respectivas, previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, privilegian el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, aunado a que son compatibles con los principios de independencia e imparcialidad. Justificación: los artículos 267 y 268 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua contemplan dos supuestos de ausencia de magistradas o magistrados. A. Las ausencias por menos de 20 días naturales, que son cubiertas por quien ocupe la Secretaría de Acuerdos adscrita a la sala respectiva, quien se encargará del trámite de los asuntos y dictará la sentencia definitiva. Y B. Las ausencias superiores a ese plazo, que se cubrirán por otro titular electo por el Congreso Estatal, previa terna designada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Tales disposiciones no vulneran el acceso a la justicia ni los diversos principios de independencia e imparcialidad porque permiten la pronta resolución de las controversias. Y el hecho de que la ausencia a que se refiere el inciso A
relativo a que sea cubierta por quien ocupe la Secretaría de Acuerdos de la sala respectiva. Garantiza que la sustitución recaiga en quien cuenta con un mayor conocimiento de los asuntos y su trámite, lo cual impide paralizar la administración de justicia, al tiempo en que permite un adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional. Es por ello que los artículos 267 y 268 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua no vulneran el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 13 de 27. Registro Digital, 203-0387. Tipo, jurisprudencia. Violación del derecho a la salud. Determinación de los hechos victimizantes y aspectos que abarca la reparación integral del daño. Hechos: un bebé de meses de nacido presentó problemas en las vías urinarias, por lo que fue llevado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde fue diagnosticado y tratado inadecuadamente, lo que le provocó graves daños a su salud, pues desarrolló insuficiencia renal y requirió el trasplante de un riñón, que fue donado por su padre. Por dichos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social por negligencia médica, por lo que fijó medidas de reparación. Tiempo después, el niño rechazó el riñón trasplantado y su salud empeoró. Fue hasta que acudió a un hospital en otro país, donde recibió un segundo trasplante de riñón, que se ha mantenido estable. Frente a esta situación, la familia acudió ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y solicitó la reparación integral de todas las afectaciones padecidas. La comisión determinó que la reparación del daño solo podía considerarse desde que fue diagnosticado y tratado inadecuadamente hasta que se realizó el primer trasplante, por lo que no podían tomarse en cuenta las afectaciones posteriores, en tanto que éstas no fueron analizadas en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, negó el pago por el daño moral y el daño físico del progenitor, que donó el riñón. Inconforme, la familia promovió un juicio de amparo indirecto que le fue negado, por lo que interpuso un recurso de revisión que correspondió conocer a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. Para poder determinar la reparación integral del daño por la violación al derecho humano a la salud, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe considerar de manera amplia el hecho victimizante para contemplar todos los actos que ha causado la violación hasta su finalización, y no únicamente el primer acto que la detonó. Esto garantiza que las víctimas accedan a una adecuada reparación integral de todas las afectaciones sufridas que les permita estar en condiciones de rehacer su proyecto de vida. Justificación. El artículo 26 de la Ley General de Víctimas establece que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho victimizante que las ha afectado o las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Por su parte, el artículo 6, fracción X, de dicha ley define como hecho victimizante a los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima, cuestión que ocurre cuando una persona recibe un diagnóstico y tratamiento médico inadecuado, que pone en riesgo su salud. En ese sentido, cuando se está ante una negligencia médica, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe analizar los hechos de manera integral para poder determinar cuáles fueron los daños que dicha vulneración ocasionó y poder fijar una reparación integral verdaderamente satisfactoria, que permita a las víctimas rehacer su proyecto de vida. Esto es así, porque si bien podría pensarse que el hecho victimizante es el suceso primigenio, consistente en el inadecuado tratamiento médico, lo cierto es que ese primer acto puede ocasionar otros más que están interconectados y que profundizan la violación al derecho humano a la salud de la víctima directa y de sus familiares. Por lo tanto, cuando existe una violación al derecho humano a la salud, derivado de una mala atención médica, los daños ocasionados se pueden ir complejizando y agravando en el tiempo si esa negligencia no es atendida, detenida, corregida ni reparada oportunamente. De ahí que interpretar de manera aislada al hecho victimizante desnaturalizaría el derecho a la reparación integral del daño que debe cubrirse hasta el cese de esa afectación. Primera Sala. 14 de 27. Registro Digital, 203-0323. Tipo, aislada. Autorización para la siembra y cultivo de cáñamo con fines industriales.
Los requisitos impuestos por la COFEPRIS deben ser razonables y ajustados a las necesidades específicas del solicitante. Hechos. Una persona moral promovió un juicio de amparo indirecto para cuestionar la constitucionalidad de los artículos 235 bis y 245, último párrafo, de la Ley General de Salud, al considerar que impedían la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones iguales o menores a 1% de tetrahidrocannabinol, THC. La jueza de distrito determinó negar la protección constitucional respecto al planteamiento de invalidez de los preceptos legales reclamados. En desacuerdo, la empresa quejosa interpuso recurso de revisión en el que el tribunal colegiado modificó la sentencia de amparo. Concedió la protección constitucional contra los mencionados preceptos y ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitir los lineamientos necesarios para autorizar las referidas actividades. El juzgado de distrito tuvo por cumplida la sentencia de amparo con el oficio que emitió la COFEPRIS en el que incluyó una serie de requisitos, como la obtención de permisos adicionales y la aplicación de normas jurídicas diseñadas para otros fines. En contra de esa determinación, la empresa quejosa interpuso recurso de inconformidad del que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de su facultad de atracción. Criterio jurídico. La COFEPRIS debe emitir lineamientos y requisitos para la autorización sanitaria que sean razonables, específicos y fundamentados en las necesidades del caso concreto, evitando condiciones excesivas o inaplicables que contravengan los efectos de la sentencia de amparo. Estos requisitos deben adaptarse a las actividades específicas solicitadas por la empresa, considerando su contexto comercial e industrial y respetando en todo momento el principio constitucional de debida motivación a efecto de justificar de manera suficiente la imposición de tales requisitos. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de la COFEPRIS es defectuoso cuando impone requisitos inaplicables y excesivos, como la necesidad de permisos otorgados por otras entidades y la utilización de normativas diseñadas para fines de producción de medicamentos o de investigación. Estos requisitos, lejos de facilitar la autorización sanitaria ordenada, crean obstáculos que contravienen los efectos del amparo. Aunque la COFEPRIS tiene la facultad de emitir lineamientos, estos deben ser razonables, específicos y relacionados directamente con el contexto comercial e industrial de la cannabis, evitando la aplicación irreflexiva de normas jurídicas ajenas al caso concreto. Asimismo, la COFEPRIS no puede justificar la imposición de condiciones no razonables ni delegar sus responsabilidades esenciales en otras autoridades como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, o agentes aduanales. En este sentido, la autoridad reguladora debe emitir requisitos adaptados a las actividades específicas solicitadas por la empresa, asegurando la protección de la salud y el orden público sin exceder sus facultades. Primera Sala. 15 de 27. Registro digital, 203-0335. Tipo, aislada. Defensa técnica adecuada en el proceso penal acusatorio. Ante la omisión de verificar en la audiencia de juicio la calidad de licenciado en derecho del defensor, se debe verificar en el amparo directo y solo devolver el asunto cuando no se cuente con elementos suficientes para advertirla. Interpretación de la jurisprudencia 1A/J. 19/2021, décima. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la sentencia de alzada que confirmó su condena penal. El Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo al advertir que se violó su derecho a la defensa adecuada, pues en la audiencia de juicio no se verificó si su defensor contaba con la calidad de licenciado en Derecho. Ordenó que se revocara el acto reclamado para que ello se verificara conforme a la jurisprudencia 1A/J. 62/2020, décima. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de una interpretación extensiva de la jurisprudencia 1A/J. 19/2021, décima, establece que aun tratándose de amparo directo, los tribunales colegiados de circuito deben analizar si cuentan con elementos para determinar si se vulneró el derecho de defensa del imputado ante la falta de verificación en la audiencia de juicio de la calidad de licenciado en derecho de su defensor, y solo de no contar con ellos.
Manifestando tal situación y las razones del impedimento devolverán el asunto al órgano de conocimiento para que realice esa verificación, según sea el resultado, continuar con el trámite o reponer el procedimiento. Justificación. Con ese proceder se busca evitar una interrupción de la consecución ideal de los procedimientos en perjuicio del propio imputado, del principio de continuidad y del derecho a una justicia pronta y expedita. Máxime si las autoridades competentes cuentan con los registros necesarios para llevar a cabo dicho ejercicio de verificación. Primera Sala. 16 de 27. Registro digital. 203-0339. Tipo, aislada. Delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Son imprescriptibles. Hechos. Un adolescente denunció la violencia sexual que sufrió por parte de uno de sus tíos cuando era niña. En el proceso penal el imputado señaló que, por el paso del tiempo, había prescrito la acción penal, por lo que no podía ser juzgado por el delito de abuso sexual equiparado, que es aquel cometido en contra de un niño o niña menor de 12 años. Las autoridades judiciales de primera y segunda instancias concluyeron que la acción penal no había prescrito, ya que a la fecha en que fue formulada la denuncia, ya se encontraba en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en cuyo artículo 106 establece que cualquier procedimiento jurisdiccional que involucre a una niña, niño o adolescente debe ser imprescriptible, por lo que condenaron al imputado a la pena de prisión prevista y al pago de la reparación del daño. En desacuerdo, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo en el que señaló que se había vulnerado el principio de no irretroactividad de la ley penal en su perjuicio, porque la regla de imprescriptibilidad de la citada ley general no estaba vigente en el momento en el que se cometieron los hechos. Este asunto fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición del Tribunal Colegiado. Criterio jurídico. La imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad constituye una medida que garantiza su derecho de acceso a la justicia y responde al objeto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que permite que las personas que fueron víctimas de violencia sexual en su niñez o adolescencia denuncien los actos cuando se encuentren preparadas física, material y emocionalmente para hacerlo. Lo anterior, con el propósito de que estos delitos puedan ser investigados, sancionados y reparados de forma adecuada, sin que exista una limitación para tal efecto por el establecimiento de plazos de prescripción, los cuales no suelen atender a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas cuando ocurrieron los hechos. Justificación. La violencia sexual cometida en contra de niñas, niños y adolescentes es una experiencia sumamente traumática que vulnera su interés superior, su libertad y seguridad sexuales, así como sus derechos a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal. Estos actos causan un daño significativo que deja a la víctima vulnerada física y emocionalmente, crean un entorno hostil e inseguro que les expone a un temor constante, ponen en grave peligro su supervivencia y comprometen su adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Estas secuelas pueden afectar profundamente la capacidad de las víctimas para hablar de lo ocurrido, así como el momento en el que deciden hacerlo, lo que propicia que en muchos casos ocurra hasta la adultez. Este acto representa un gran ejercicio de valentía, ya que implica identificar y compartir una experiencia sumamente traumática con otra persona. Sin embargo, al denunciar años o, incluso, décadas después, muchas víctimas se enfrentan a un sistema penal que les niega la posibilidad de investigar los hechos y sancionar a los responsables, debido al tiempo transcurrido desde la comisión del delito. Esta respuesta institucional no solo vulnera su derecho de acceso a la justicia, sino que profundiza el daño emocional generado al recordar la violencia sufrida y conocer que sus agresores quedarán impunes. De esta manera, al reconocer la profunda afectación que la violencia sexual tiene en niñas, niños y adolescentes, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en su contra constituye una medida especial que garantiza su derecho de acceso a la justicia. Al reconocer que estas víctimas cuentan con un tiempo propio distinto al contemplado en las leyes penales, debido a la gravedad de los actos, las relaciones asimétricas y de confianza en las que se cometieron, así como el impacto físico, psicoemocional y social generado. Por lo tanto, aunque la prescripción es una figura que debe ser observada en materia penal, es inadmisible e inaplicable respecto de delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad.
lo que significa que estos delitos podrán ser investigados en cualquier momento, sin que esto implique una afectación al derecho a la presunción de inocencia de la persona imputada, pues su responsabilidad deberá ser determinada más allá de toda duda razonable en un juicio que siga todas las formalidades del proceso. Primera Sala. 17 de 27. Registro digital, 203-0340. Tipo, aislada. Delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad. La aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no vulnera el principio de no retroactividad de la ley. Hechos. Un adolescente denunció la violencia sexual que sufrió por parte de uno de sus tíos cuando era niña. En el proceso penal el imputado señaló que, por el paso del tiempo, había prescrito la acción penal, por lo que no podía ser juzgado por el delito de abuso sexual equiparado, que es aquel cometido en contra de un niño o niña menor de 12 años. Las autoridades judiciales de primera y segunda instancias concluyeron que la acción penal no había prescrito, ya que a la fecha en que fue formulada la denuncia, ya se encontraba en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en cuyo artículo 106 establece que cualquier procedimiento jurisdiccional que involucre a una niña, niño o adolescente debe ser imprescriptible, por lo que condenaron al imputado a la pena de prisión prevista y al pago de la reparación del daño. En desacuerdo, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo en el que señaló que se había vulnerado el principio de no irretroactividad de la ley penal en su perjuicio, porque la regla de imprescriptibilidad de la citada Ley General no estaba vigente en el momento en el que se cometieron los hechos. Este asunto fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición del Tribunal Colegiado. Criterio jurídico: la regla de imprescriptibilidad prevista en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es aplicable a los procesos penales en los que se denuncie la violencia sexual cometida en contra de una persona menor de edad, incluso si al momento de los hechos dicha legislación especializada no estaba vigente. Esto no vulnera el principio de no retroactividad de la ley, ya que al tratarse de una norma procedimental, su aplicación se rige conforme al momento en el que se lleva a cabo el acto procesal. Justificación. El último párrafo del artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que no podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de este grupo. Esta medida es aplicable en todos los procedimientos judiciales o administrativos en los que se encuentren involucrados los derechos e intereses de las personas menores de edad, incluyendo los de naturaleza penal. Esto se basa esencialmente en dos consideraciones. Por un lado, la ley especializada no especifica expresamente la naturaleza de los procedimientos en los que aplica la regla de imprescriptibilidad, y, por el otro, esta es la interpretación más benéfica para las personas menores de edad, a la luz del principio pro persona y de su interés superior. En ese sentido, el hecho de que esta medida se encuentre prevista en una ley general especializada en niñez y adolescencia, y no propiamente en la legislación procesal penal, de ninguna manera determina la naturaleza jurídica de esta institución, sino que debe atenderse a que su finalidad y alcance en los procedimientos jurisdiccionales, incluyendo los penales, se encuentra encaminada a evitar que por el transcurso del tiempo cese la posibilidad de que el Estado pueda intervenir y adoptar medidas jurídicas en los asuntos en los que se encuentra involucrado este grupo. Además, debe precisarse que se trata de una norma de naturaleza procesal penal y no sustantiva, de ahí que aun cuando no estuviera vigente al momento de la comisión del delito, sino hasta que se presentó la denuncia correspondiente, lo cierto es que dicha circunstancia no vulnera el principio de no retroactividad. Lo anterior, ya que, a diferencia de las normas que establecen los delitos y las penas sustantivas, cuya aplicación se vincula al momento de la comisión del delito, la aplicación de este tipo de normas es respecto del momento en que tiene lugar el acto procesal, porque los actos que integran el procedimiento se ejecutan conforme a la etapa procesal en la que se van originando y se rigen por la normativa vigente que los regula en ese momento. Por lo tanto, la aplicación del artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no vulnera el principio de no retroactividad penal en perjuicio de la persona imputada, sino que, por el contrario, es acorde con el derecho de acceso a la justicia de las personas menores de edad víctimas de violencia sexual, así como a su interés superior. Primera Sala. 18 de 27. Registro digital, 203-0382. Tipo, aislada.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su reconocimiento como víctima de delitos fiscales no vulnera el principio de igualdad entre las partes. Hechos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público formuló querella ante el Ministerio Público en contra de una persona por la probable comisión de un hecho con apariencia de delito fiscal. Iniciada la carpeta de investigación y judicializado el asunto, se dictó vinculación a proceso. Inconforme con ello, la persona imputada promovió un juicio de amparo indirecto en el que, entre otras cosas, reclamó la inconstitucionalidad del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación que reconoce la calidad de víctima a la referida Secretaría, al considerar que vulnera el derecho a la igualdad procesal. El juez de distrito negó el amparo porque consideró que la norma impugnada es constitucional. Ante ello, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión que fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el problema de constitucionalidad planteado. Criterio jurídico. El reconocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima o ofendida en los procedimientos penales y juicios que se siguen por delitos fiscales se debe a que la comisión de esos ilícitos no solo produce un perjuicio material a esa institución pública, sino que también daña el patrimonio de la nación. La intervención de la institución hacendaria, en su carácter de víctima o ofendida en los procedimientos penales, no significa que adquiera un carácter especial o que tenga ventajas procesales frente al resto de las partes. Su participación tiene como finalidad garantizar que los bienes jurídicos hacendarios del Estado sean representados por un órgano especializado en la materia. Por lo tanto, dicho reconocimiento no vulnera el derecho a la igualdad entre las partes en ese tipo de procedimientos. Justificación. La comisión de un delito fiscal no solo afecta al fisco federal sino también el patrimonio de la sociedad como principal interesada en que se cumpla con el pago de las contribuciones de manera equitativa y proporcional, tal como lo exige el artículo 31, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que las personas contribuyentes tengan la potestad de exigir, a través de un órgano especializado, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no queden impunes los delitos fiscales y que se pague la reparación del daño causado. Es por ello que, mediante la reforma al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, publicada el 17 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, se reconoció el carácter de víctima o ofendida a la mencionada institución hacendaria en los procedimientos penales federales instruidos por delitos fiscales. Ello permite promover juicios en contra de alguna resolución que deje impune una conducta delictiva y lograr que se repare el daño patrimonial causado a la nación. El contenido de esa disposición legal reconoce la participación activa y en condiciones de igualdad de dicha Secretaría en los juicios y procedimientos penales federales relacionados con delitos fiscales, lo cual garantiza que los intereses patrimoniales del Estado estén debidamente representados, sin que dicha participación implique que cuenta con prerrogativas distintas a las del resto de las partes. Lo anterior, porque si bien participa en el desarrollo de actos procesales como lo hace cualquier víctima o ofendido, no significa que sustituya la labor del Ministerio Público, que mantiene el monopolio sobre la acción penal y la carga de la acusación. En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra en un plano de igualdad y no en una posición de ventaja diferenciada por su carácter de autoridad en esos asuntos. En consecuencia, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación no vulnera el principio de igualdad procesal que deriva de los artículos 1 y 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 19 de 27. Registro Digital, 203-0354. Tipo, jurisprudencia. Impuesto predial. El artículo 130, fracción, del Código Fiscal de la Ciudad de México viola el principio de proporcionalidad tributaria, legislación vigente en el ejercicio fiscal 2023. Hechos. Diversas empresas promovieron amparo indirecto contra el precepto mencionado, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de diciembre de 2022, que contiene la tarifa para calcular el impuesto predial, al estimar que viola el principio de proporcionalidad tributaria. El juzgado de distrito concedió el amparo al comprobar la falta de progresividad en la tarifa, ya que al analizar la tabla que contiene advirtió que los contribuyentes del rango A
con el inmueble de mayor valor y que ostentan una base gravable menor que los contribuyentes cuyo inmueble está en el límite inferior del rango B, pagan un tributo mayor que estos últimos, y así sucesivamente. Rango por rango. El amparo tuvo como efecto desincorporar la norma de la esfera jurídica de las quejosas hasta en tanto no fuera reformada. Además, se ordenó a la autoridad fiscal devolver a las contribuyentes la cantidad actualizada que pagaron con motivo del impuesto. La jefatura de gobierno de la ciudad interpuso recurso de revisión, en el que defendió la proporcionalidad de las tarifas. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 130, fracción, del Código Fiscal de la Ciudad de México, en su texto vigente en el ejercicio fiscal 2023, viola el principio de proporcionalidad tributaria. Justificación. Para analizar la progresividad de la tarifa del impuesto predial es necesario atender al propio mecanismo que la contiene. Pero no solo en relación con la tasa y cuota fija que se aplica sobre el excedente del límite inferior. Además, debe valorarse que el aumento de la alícuota entre un rango y otro sea proporcional al incremento de la base gravable que conduce al cambio de renglón. Para ello, la medición debe efectuarse con el comparativo del renglón superior, pues será el parámetro que determinará el ascenso que va ocurriendo en el impacto tributario. Al efectuar el ejercicio mencionado se obtiene que si bien existe un incremento progresivo y proporcional en la cantidad determinada como límite inferior y límite superior de los valores catastrales, así como de la cuota fija, la progresividad en bases gravables cercanas al límite de cada rango se distorsiona al multiplicar el excedente del límite inferior por el porcentaje de aplicación y sumar la cuota fija. Ello provoca que la contribución resulte desproporcional, en tanto que las personas con una menor capacidad contributiva deberán pagar una mayor contribución. No obstante que la finalidad del impuesto es que conforme aumente el valor catastral del inmueble incremente el monto a pagar. Segunda sala. 20 de 27. Registro digital, 203-0319. Tipo, aislada. Acción de reducción de precio por vicios y o defectos estructurales ocultos en un inmueble habitacional. El artículo 2030 del Código Civil del Estado de Durango, al prever un plazo prescriptivo de 6 meses para su ejercicio, viola el derecho a una vivienda digna. Legislación vigente hasta el 26 de diciembre de 2021. Hechos. Una persona ejerció la acción estimatoria o de reducción de precio por los vicios ocultos del inmueble que adquirió. Tanto en primera como en segunda instancia se determinó que prescribió al no haber promovido en el plazo de 6 meses contado desde la entrega de la cosa enajenada. Conforme al artículo 2030 del Código Civil del Estado de Durango, vigente hasta el 26 de diciembre de 2021. En amparo directo reclamó la inconstitucionalidad de ese precepto, al considerar que viola el derecho a una vivienda digna. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el citado artículo 2030, al prever un plazo prescriptivo de 6 meses para ejercer la acción de reducción de precio por vicios y o defectos estructurales ocultos en un inmueble habitacional, viola el derecho a una vivienda digna. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre los componentes del derecho a una vivienda digna reconocido en el artículo 4, séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su alcance interpretativo debe tomar como base poder gozar de una vivienda adecuada. A la luz de los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que implica establecer recursos jurídicos para protegerlos, por lo que debe analizarse si el plazo con que se cuenta para promover la acción por vicios y o defectos ocultos de naturaleza estructural en la adquisición de una vivienda en el artículo 2030 del Código Civil del Estado de Durango es razonable. Tratándose de inmuebles, los defectos ocultos aparecen con distintos matices y grados, por lo que el plazo prescriptivo debe atender a un parámetro de razonabilidad conforme a su naturaleza, ya que no son iguales los que se pueden observar a simple vista por el adquiriente, funcionamiento de accesorios y su calidad, que los que se manifiestan con mayor tiempo, relacionados con la etapa constructiva. Pues conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, tratándose de casas cuyo uso será habitacional, las etapas constructivas varían caso por caso. Respecto de deficiencias que el inmueble presente estructuralmente, el plazo de 6 meses no es razonable y, por ende, afecta el derecho a una vivienda digna.
en la medida en que limita la posibilidad de acceder a un mecanismo legal para hacer efectiva su protección, pues estos vicios generalmente no pueden ser perceptibles en poco tiempo, lo que implica que, a la postre, el adquirente se vea obligado a soportarlos al estar impedido para ejercer la acción por el plazo limitado que prevé la norma. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 21 de 27. Registro Digital, 203-0341. Tipo, aislada. Derecho humano al tiempo libre. Forma parte del parámetro de control de regularidad constitucional, al estar reconocido en el artículo 7, apartado H, del Protocolo de San Salvador. Hechos, un sindicato reclamó en amparo indirecto el artículo 29, párrafo segundo, de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Estimó que viola el derecho al tiempo libre, al prohibir a los trabajadores retirarse de su área de adscripción mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentran esperando ser atendidas. El juzgado de distrito negó el amparo en atención a que los trabajadores tendrán derecho al pago de horas extras por el tiempo excedente que laboren. El quejoso interpuso recurso de revisión en el que argumentó que el pago de horas extras no justifica la restricción al derecho al tiempo libre. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que aun cuando el derecho humano al tiempo libre no está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forma parte del parámetro de control de regularidad constitucional al estar reconocido, entre otros instrumentos internacionales, en el artículo 7, apartado H, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, del cual el Estado mexicano es parte. Justificación. El derecho al tiempo libre es reconocido como un derecho fundamental que valora y reconoce la importancia de que las personas puedan disfrutar de periodos de descanso y de ocio, libres de estrés y demás obligaciones inherentes a su actividad laboral para descansar y preservar su bienestar físico y psicológico. Tal reconocimiento implica disfrutar de vacaciones pagadas y establecer límites en las horas laborales, así como el derecho a disfrutar del tiempo libre. El derecho al tiempo libre guarda una estrecha relación con el derecho al trabajo, pues implica la posibilidad de no laborar una jornada excesiva, tener establecidos los días y horas de descanso y recibir vacaciones pagadas. Tal derecho tiene como propósito proteger a la clase trabajadora y garantizar que no será explotada. Ello, aunado a que también abona al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a que es apto para mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo cual es esencial para el bienestar y desarrollo de la persona. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 22 de 27. Registro Digital, 203-0342. Tipo, aislada. Derecho humano al tiempo libre. No lo viola la prohibición prevista en el artículo 29, párrafo segundo, de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Hechos, un sindicato reclamó en amparo indirecto el artículo referido. Estimó que viola el derecho humano al tiempo libre, al prohibir a los trabajadores retirarse de su área de adscripción mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentran esperando ser atendidas. El juzgado de distrito negó el amparo en atención a que los trabajadores tendrán derecho al pago de horas extras por el tiempo excedente que laboren. El quejoso interpuso recurso de revisión en el que argumentó que el pago de horas extras no justifica la restricción al derecho al tiempo libre. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 29, párrafo segundo, de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit no viola el derecho humano al tiempo libre. Justificación. La prohibición de los trabajadores de retirarse de su área de adscripción mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentran esperando ser atendidas. Supera el test de proporcionalidad porque, y, persigue una finalidad constitucionalmente válida, ya que la limitación al derecho al tiempo libre de las personas trabajadoras tiene como propósito garantizar el derecho de las personas usuarias que llegaron dentro del horario de servicio a ser atendidas. 2. Es idónea, ya que es un medio adecuado para alcanzar los fines perseguidos por el legislador.
en cuanto garantice el derecho de las personas usuarias que llegaron dentro del horario de servicio a ser atendidas. 3. Es necesaria. En atención a que no existen otras alternativas con un grado de idoneidad igual o superior para lograr los fines que se persiguen y que al mismo tiempo intervengan con menor intensidad en el derecho al tiempo libre. Ello, pues no sería materialmente posible garantizar el derecho de las personas usuarias que llegaron dentro del horario de servicio a ser atendidas por los entes públicos en el estado de Nayarit. Si el personal indispensable dejara de trabajar justo a la hora exacta en la que terminó la jornada laboral. Por ende, ni siquiera es posible establecer un catálogo de medidas alternativas y determinar su grado de idoneidad. Una manera óptima de garantizar el derecho de las personas usuarias que llegaron dentro del horario de servicio a ser atendidas por los entes públicos en el estado de Nayarit es a través de la fuerza de trabajo de los servidores involucrados. Y 4. Es proporcional en sentido estricto, en tanto si bien establece que ninguno de los trabajadores cuya presencia sea indispensable, según el servicio público del que se trate, podrá retirarse mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentren esperando para ser atendidas. Lo cierto es que la constitucionalidad y convencionalidad de aquellas se encuentra justificada, porque a. No es necesario que permanezcan en el área de trabajo todas las personas trabajadoras, sino solo aquellas cuya presencia sea indispensable, y b. Las personas trabajadoras que deban permanecer en el área de trabajo no lo harán de manera gratuita, sino que ello podrá generar el derecho al pago de horas extras en términos del artículo 38 de la ley referida. Por las mismas razones, el nivel de realización del fin constitucional que persigue el legislador es mayor al nivel de intervención en el derecho al tiempo libre, en cuanto a que se reduce al mínimo, si se considera que no es necesario que permanezcan en el área de trabajo todas las personas trabajadoras, sino solo aquellas cuya presencia sea indispensable. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 23 de 27. Registro Digital, 203-0365. Tipo, aislada. Pago de crédito en unidades de inversión, UDIs, al valor vigente al cubrir el total del adeudo. Las cláusulas que lo establecen son inconvencionales. Hechos. En un juicio especial hipotecario se demandó el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, en el cual se acordó que el crédito se pagaría en unidades de inversión, UDIs, al valor vigente al hacerse el pago total del adeudo. Se absolvió a la demandada y se condenó a la actora al pago de gastos y costas. En segunda instancia se revocó la sentencia definitiva, se declaró el vencimiento anticipado del plazo y se condenó al pago del saldo insoluto en los términos acordados en el contrato. En amparo directo, la quejosa argumentó que las cláusulas relativas son inconvencionales, porque se actualiza un abuso patrimonial en perjuicio de su propiedad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que son inconvencionales las cláusulas que establecen el pago de créditos al valor de la unidad de inversión, UDI, vigente al hacerse el pago total del adeudo. Justificación. En la jurisprudencia 1A/J 16/2012, novena, de rubro, unidades de inversión, UDIs. Son una unidad de cuenta y no monetaria. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las UDIs son una unidad de cuenta cuya finalidad es indexar o actualizar el monto de la obligación de pago en moneda nacional al ritmo de la inflación. Por tanto, en los créditos convenidos en UDIs la parte deudora absorbe la depreciación del valor del dinero porque el adeudo crece día con día en orden a la inflación. Y porque las cantidades accesorias del crédito se calculan también sobre el valor de las UDIs, lo que hace impagable el adeudo. Ello constituye una explotación del hombre por el hombre proscrita por el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de 27. Registro Digital, 203-0371. Tipo, aislada. Pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIM. El artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios viola el derecho a la igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y de equidad. Hechos. En amparo indirecto se reclamó como heteroaplicativo el citado precepto.
por establecer una cuota obligatoria que deben enterar los pensionados y pensionistas del 6% del monto de la pensión de que disfruten, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIM, destinada a cubrir las prestaciones de servicios de salud. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios viola el derecho a la igualdad en materia de seguridad social, y los principios de previsión social y de equidad previstos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción 11, inciso A, de la Constitución Federal. Justificación. En la jurisprudencia P/J 27/2016, décima, y en las acciones de inconstitucionalidad 101/2014. 19/2015 y 40/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los costos para sostener el sistema de seguridad social, servicios, pensiones, gastos administrativos, etc., deben calcularse para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo. Esto es, se deben excluir del régimen a los pensionados y pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario este se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. Las consideraciones del Alto Tribunal se estiman orientadoras en la resolución del aspecto de constitucionalidad planteado, aunque se hayan emitido en relación con una norma distinta a la reclamada. Máxime que las razones que llevaron a reformar el señalado artículo 33, mediante decreto número 36, publicado en la Gaceta del Gobierno Local el 19 de diciembre de 2012. En el sentido de que, 1. El ISEMIM atraviesa por una crisis financiera que ha ido mermando su capacidad de ofrecer los servicios que debe prestar. 2. El número de pensionados y pensionistas crece en un promedio superior al de los trabajadores en activo. Y 3. Una cantidad considerable se destina al pago de pensiones. No justifica que los pensionados y pensionistas deban realizar dicho entero, porque ya contribuyeron para ese fin cuando se desempeñaron como trabajadores en activo con base en la cuota que, en su momento, se consideró necesaria para sufragar el monto de su pensión. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 25/27. Registro Digital, 203-0379. Tipo, aislada. Recurso encaminado a reivindicar los derechos que se estimen afectados tanto por actos u omisiones de las autoridades como de los particulares. Debe tener la doble característica de ser idóneo y eficaz. Hechos. En un juicio de amparo se concedió la suspensión de los actos reclamados. En sentencia firme se negó la protección constitucional. La tercera interesada promovió incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía exhibida por la quejosa con motivo de la referida medida cautelar, el cual se aprobó solo por el monto de la garantía. La quejosa interpuso recurso de queja y el Tribunal Colegiado de Circuito lo declaró fundado solo para que no se dejaran a salvo los derechos de la tercera interesada para reclamar en diversa vía la cantidad que no se aprobó en el incidente. La tercera interesada demandó en un juicio ordinario civil el pago de daños y perjuicios con motivo de la referida suspensión. En primera instancia se declaró procedente la acción y se condenó a la demandada al pago de diversas cantidades. El Tribunal de Alzada revocó ese fallo y absolvió a la parte demandada. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho fundamental a un recurso sencillo y rápido para que puedan reivindicarse a las personas los derechos que estimen afectados, tanto por actos u omisiones de particulares, como de las autoridades del Estado, el cual debe tener la doble característica de ser idóneo y eficaz. Justificación. El numeral 1 del precepto referido establece la obligación del constituyente permanente o del legislador ordinario de instrumentar los recursos conducentes para impugnar tanto los actos de particulares como los actos u omisiones de las autoridades del Estado. El vocablo recurso empleado en el referido artículo 25, numeral 1, debe interpretarse en sentido amplísimo, por lo que es todo mecanismo previsto en la Constitución o en la legislación ordinaria a través del cual las personas pueden comparecer ante la autoridad competente a solicitar se les reconozca, constituya o reivindique un derecho que estimen se les violentó, ya sea por un acto u omisión de un particular o por virtud de algún acto u omisión de las autoridades del Estado, o bien, por virtud de una norma general.
Atento a los supuestos que contempla el artículo referido, deben estimarse recursos. 1. Las acciones civiles, mercantiles y familiares. 2. Las denuncias o querellas penales, así como los juicios de ese tipo. 3. Los juicios contencioso-administrativos. 4. El juicio de amparo. Y 5. Los recursos y mecanismos de defensa regulados en la legislación procesal ordinaria. Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, reconocidos por los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A fin de que efectivamente las personas promoventes puedan ser restituidas en el goce de los derechos que estimen se les afectan o violaron, el recurso a través del cual soliciten a la autoridad competente les reconozca, constituya o reivindique un derecho debe tener la doble característica de ser idóneo y eficaz, es decir, debe entenderse en el sentido siguiente, y idoneidad, debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto u omisión que se combata, y 2. Eficacia, dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe, a. permitir a la persona que lo promueva el despliegue pleno de su derecho de defensa, y b. regular un procedimiento que impida la consumación irreparable, en los derechos de la persona promovente, de los efectos que produce el acto u omisión materia de la controversia. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de 27. Registro Digital, 203-0325. Tipo, jurisprudencia. Control del tabaco. El artículo 60, párrafo primero, del Reglamento de la Ley General relativa viola el principio de subordinación jerárquica. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el artículo referido, al prohibir la venta de alimentos y bebidas en las zonas exclusivas para fumar, viola el principio de subordinación jerárquica. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 60, párrafo primero, del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco viola el principio de subordinación jerárquica. Justificación. La Ley General para el Control del Tabaco regula las áreas exclusivas para fumar y establece las características que esos espacios deben tener, así como los lugares en los que pueden ubicarse. Tales aspectos pueden desarrollarse, detallarse o complementarse a través del reglamento respectivo. Sin embargo, dicha ley no contiene restricción alguna sobre las actividades que pueden llevarse a cabo en esas zonas. Por tanto, esa cuestión no puede ser regulada a través del ejercicio de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que solo permite al Poder Ejecutivo pormenorizar y precisar las pautas establecidas por el legislador, pero no modificarlas, ni excederlas. En ese contexto, el citado artículo 60, párrafo primero, al incorporar la limitación de prestación de servicios de venta de alimentos y bebidas en las zonas exclusivas para fumar, va más allá de la restricción a derechos fundamentales establecida en la ley que reglamenta y, por lo mismo, viola el principio de subordinación jerárquica. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 27 de 27. Registro Digital, 203-0386. Tipo, jurisprudencia. Tutela judicial efectiva. Tener por no interpuesto un recurso presentado en una oficialía de partes del Tribunal de Justicia Administrativa, diversa a la autorizada por un acuerdo administrativo, transgrede ese derecho. Legislación del Estado de Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si es violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva tener por no interpuesto un recurso por no haberse presentado en la Oficialía de Partes Común del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco habilitada para tal efecto mediante acuerdo administrativo, sino ante la de la sala que dictó la resolución impugnada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que tener por no interpuesto un recurso por haberlo presentado en una oficialía de partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco distinta a la determinada en un acuerdo administrativo, viola el derecho a la tutela judicial efectiva. Justificación.
De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la regulación de condiciones para acceder a la jurisdicción, las vías y los procedimientos, formalidades procesales, encuentran respaldo en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin embargo, para no obstaculizar la defensa de la parte sometida a un proceso, la persona juzgadora debe analizar en cada caso si no se está ante un formalismo procedimental, entendido como la exigencia formal innecesaria y excesiva para la eficacia de determinada actuación procesal. Sobre esa base, tener por no interpuesto un recurso porque no se presentó ante la oficialía de partes autorizada mediante un acuerdo administrativo del tribunal, viola el derecho a una tutela judicial efectiva. Porque la decisión se basa en un formalismo procedimental que carece de justificación al constituir un impedimento u obstáculo fáctico para acceder a la jurisdicción. Ya que el escrito de agravio sí fue recibido por conducto de la oficialía de partes de la autoridad que emitió la resolución impugnada, lo cual es acorde con la formalidad del procedimiento que disponen los artículos 91 y 98 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, requisito justificado, proporcional y válido para la eficacia de la resolución del respectivo medio de defensa. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.